Yo Seguro. tengo que agradecer a vos principalmente por la oportunidad de este taller, en nombre de todos mis compañeros, así que podemos hacer nuestra residencia. Así que bueno, 1.000.000 de gracias a vos y a la facultad, obvio. Bueno, Coti, te empezamos. queremos, estamos re emocionados, no te emociones más, que ya te No, no, sí, estamos viendo. estoy fatal, así que sepan Vamos, vamos a disfrutar perdonarme. de tu A veces presentación. voy a tartamudear seguramente de los nervios que tengo, pero bueno, sepan perdonar, voy a hacer todo mi mayor No, esfuerzo. va a estar excelente. Bueno, Adelante, Coti. bueno, primeramente me voy a presentar, como todos ya muchos me conocen, soy Coti, pero bueno, mi verdadero nombre es Irma Pereira, y junto a Andrés vamos a terminar con el eje 4, que es el de trigonometría. ¿Bien? Para ello voy a considerar algunas ideas previas para poder introducir mis nuevos temas, que bueno, que yo sé que ya con lo que hemos visto en los prácticos, los chicos tienen bastante claras muchas ideas, pero bueno, empecemos, a ver si el genial quiere. Bueno, una de las ideas previas, que seguro que muchos la conocen, son la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican por sus lados, o sea que pueden ser 3 lados iguales, a los que llamamos equilátero, los isósceles, que tienen 2 lados iguales, y el escaleno, que tienen 3 lados desiguales. También se pueden clasificar por sus ángulos. El más conocido y muy conocido, que fue el miércoles pasado, el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90, y el triángulo acutángulo, que tiene 3 lados agudos, y un obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Voy a pasar a una simulación porque de lo que me interesa de todos estos triángulos, a los que yo voy a trabajar van a ser los acutángulos y obtusángulos, es cómo se obtiene la altura a partir de estos triángulos. Bien, a ver. Bien, acá tenemos un simulador. Este es un triángulo, bien, y yo les voy a preguntar si se acuerdan cómo se obtiene la altura. Si no, obvio, se los digo yo. ¿Se acuerda alguien? No sé quién está más, pero... ¿No? Desde la mitad se parte en dos, ¿o Más o no? menos, más o menos. Tomamos primeramente un lado, puede ser el AB o el BC o el AC. En este caso yo voy a tomar el AC y considerar el vértice que está enfrente. Y voy a tomar una perpendicular que pase por ese vértice. Bien, no, lo voy a hacer con el vértice A porque este simulador no me deja trabajar como yo quisiera. ¿Va? Entonces, ¿va? Este es el lado CB y mi vértice que está enfrente es A. Entonces tracé una perpendicular y ahí tracé la altura. ¿Sí, Carly? O sea, es algo más o menos lo que vos decías, pero no en el medio. Tiene que ser una Claro, perpendicular que pase a un vértice de enfrente. sí se entendió, ¿Bien? gracias. Genial. Ahora yo voy a ir a un GeoGebra, porque acá yo armé un triángulo y con lados distintos, que también los puedo hacer iguales, o desiguales. En este caso voy a trazar la altura que pase por el vértice A. Entonces, ¿qué lado voy a tener que enfrentar para hacer una perpendicular que pase por ese vértice? Bueno, el lado BC. ¿Bien? Y que pase por el vértice A. ¿Va? ¿Lo ven? Si yo muevo mi triángulo, mi altura va variando, ¿sí? Pero sí está enfrentado enfrente al vértice A. Si quisiera la altura que pasa por el vértice B, bien, mi lado enfrentado a ese vértice va a ser el lado AC. ¿Se ve? Y por último, otro vértice es el que pasa por el C y el lado enfrentado es el AB. ¿Bien? Bueno, acá, a ver, voy a sacar y ahora me voy de vuelta a la presentación. Bueno, otra idea previas que necesito, que sé que las tienen súper frescas porque el miércoles pasado Andrés hizo una presentación de ella, fue tener muy en claro el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. ¿Se acuerdan? Porque ya, por lo menos en el team de los viernes, se trabajó y lo supieron aplicar perfectamente. ¿Bien? Bueno.
Voy a pasar ahora a resolver un triángulo oblicuo-ángulo por medio de la estrategia de la altura. Para esto me voy a posicionar en una situación problemática que yo la llamé Bernardo. Bernardo es un chico que se estudia en Córdoba para ser agrimensor. Y con su nuevo grupo de estudio coinciden en que son aficionados a las carreras del turismo carretera. Casualmente acá en La Pampa, estas carreras siempre se disputan más o menos las últimas fechas, es en noviembre, que casualmente es el próximo fin de semana. Bueno, Bernardo se quiere organizar en tiempos y en distancias. Él sabe que de su casa al Parque Luro hay 700 metros, esto es una medida ficticia, y entre Bernardo y la casa de Bernardo y el autódromo es de 1200. Lo que Bernardo no sabe es la distancia entre el Parque Luro y el autódromo. ¿Sí? Tampoco sabía el ángulo, pero aprovechó sus conocimientos trigonométricos y aproximó un ángulo que puede estar entre el lado que va de su casa al autódromo y su casa al Parque Luro. Voy a pasar a un hidro para explicar la situación y también con GeoGebra. ¿Bien? ¿Se ve? Sí, Sí, sí. Perfecto. Yo, en este caso, en el GeoGebra, les planteé la misma situación que tengo en la presentación. Bien, uno de los consejos que les voy a dar para cuando tengan que resolver situaciones problemáticas es siempre tratar de resolver en triángulo. Con Andrés trataban siempre de resolver que el triángulo rectángulo. Conmigo no va a pasar así, vamos a tener triángulos oblicuángulos o obtusángulos. ¿Bien? Oblicuángulos o ocutángulos. Bueno, voy a ocultar las imágenes para ver nuestro triángulo. ¿Sí? Bueno, para aplicar la estrategia de la altura, resolver este tipo de ejercicios de triángulos, voy a buscar una altura, ¿sí? Por eso es que les hice tanto hincapié en la altura de cada lado de un triángulo. En este caso, la altura que pasa por el vértice B, ¿bien? O sea, es el lado AC, está enfrentado el vértice B, ¿bien? Si yo a esto le pusiera una intersección en el punto entre la recta y el lado, este triángulo se me transformaría en ¿cuántos triángulos? Dos. A ver. Perfecto, en dos. Si tomo la altura que pasa por el vértice C, pasa exactamente lo mismo, se me reparten en dos triángulos rectángulos. Bien, porque se acuerdan que la altura era perpendicular al lado que opuesto a ese vértice. O sea que si es perpendicular tiene un ángulo de 90 grados. Y otra altura que podemos tomar va a ser la que pasa por el vértice C, ávido. Bien, en este caso, otro consejo que les puedo decir es que cuando usamos la estrategia de la altura, podemos usar cualquier altura, pero vamos a usar en particular donde tengamos más datos. Por ejemplo, en esta altura que pasa por el vértice A, tenemos como dato la distancia de la casa de Bernardo al Parque Luro y el ángulo. Si hubiéramos tomado la altura que pasa por el vértice C, también hubiéramos tenido el ángulo y la distancia entre el Parque Luro y la casa de Bernardo y el autódromo. ¿Bien? Pero bueno, yo me voy a quedar con esta altura porque, bueno, ya tengo planificado de esta manera. Entonces, ahora voy a sacar esta altura y voy a trazar un segmento al cual, a la intersección donde se hacía la altura, le voy a llamar H. Y como quiero diferenciar bien los dos triángulos rectángulos, a uno lo voy a dejar como rosa clarito y al otro como rosa más oscuro. ¿Se ve lo que quiero llegar a hacer? Transformar este triángulo oblicuángulo en dos triángulos rectángulos. sí. Perfecto. Bueno, y ahora, como ya tengo los dos, voy a acomodarlo para que se pueda ver mejor para comodidad de uno. Bien, bueno, ahora me voy con el lapicito, si es que me deja. Entonces, ahora ya teniendo estos dos triángulos rectángulos,
Mi incógnita, como verán, está acá, en el segmento AC. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo hacer para resolver esto? ¿Sí? ¿Qué me aconsejan o recomendarían poder resolver? Esta situación de problemas ya Andrés también se las planteó, simplemente que él ya directamente se los dio así dividido en dos triángulos rectángulos, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, empezamos. Lo primero que voy a tratar de resolver es este cateto, que va a ser nuestra altura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo para el triángulo rosa fuerte no tengo datos, o sea, tengo un dato que es de 1200, pero ese 1200 abarcaría el lado BC, y yo voy a necesitar solamente el lado HC. ¿Podemos hacer el coseno? Sí, Bau, también, para encontrar qué. Porque acordate, si acá está el ángulo, el lado enfrente, ¿cuál sería? ¿Qué cateto sería? A ver, ¿dice algo? Bau, si acá tengo el ángulo, acá enfrente, este lado de la altura, representaría el cateto opuesto. Y yo tengo como dato, voy a dejar un ratito acá, así muevo. Tengo como dato el lado BA, que vendría a ser la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿qué función trigonométrica nos recomendarías para usar? Usaríamos Bueno, El el seno. seno, exacto. El seno de 78 es igual a la altura sobre la hipotenusa, que vale ¿cuánto? 700. ¿Bien? Después despejo la altura y ya. Después yo acá me voy al Aidru y lo resolvemos bien prolijito, más o menos para tener una idea. Ahora, como dice Bau, con el coseno también podemos usarlo. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo la distancia entre B y C, no tengo la distancia entre B y H, ¿va? Porque sería la distancia de BC es 1200, ¿no? Pero la distancia de BC, ¿cómo está comprendida? Entre BH más HC. ¿Bien? Entonces, me va a faltar buscar otro dato del triángulo suave, rosa suave, que va a ser BH. Y a ese lo voy a buscar por medio del coseno, porque si este es el cateto opuesto, BH, ¿qué va a ser? El cateto adyacente. Entonces, por medio del coseno de 78 es igual a BH sobre 700, que es la hipotenusa. ¿Bien? Voy a borrar todos estos dibujitos y me voy a ir al Lightroom para hacer bien los cálculos más bonitos y prolijos. ¿Les parece? Ténganme un ratitito de paciencia. Y acá estoy en el Lightroom. Ay, me dice, me muero. A ver, no sé si ustedes ven que me dice como que no, la página no ha producido el error. A ver. ¿Lo ves, Norma, vos o no? no, no alcanzo a ver, estaba justamente tratando de ver. ¿Podés escribir por ella? Se No. ve, Coti, el vidrio, ¿eh? Listo, listo, pero recién Adri me decía que no. Bueno, Está- entonces ahora lo que voy a hacer es visualizar. Como verán, hice el triángulo que estaba en GeoGebra, acá están los datos, ¿sí? Un detalle que me ha faltado decirles es que en los triángulos oblicuángulos los vértices se escriben con mayúscula y los lados se escriben con minúscula, y casi siempre el del frente del vértice es el lado. Por ejemplo, en este triángulo oblicuángulo, el vértice C, el lado C en minúscula es igual a 700. En este caso, el vértice A, el minúscula al lado, es igual a 1200. ¿Bien? Entonces, ahora sí pasamos a
a visualizar qué es lo que vamos a resolver. Yo acá les puse, voy a resolver primero el triángulo rosa suave, bien, que era este. Si quieren les pongo un poquitito de color. No me quedó rosa. Bien, aproximadamente. Bien, los datos que tenía, se los visualizo, ¿sí? Son el lado de AB, que es de 700, y el lado AB, que es de 700, y el ángulo de 78. Habíamos dicho que por el seno podíamos encontrar la altura, que es esta. ¿Bien? Reemplazo los datos, y por último hago cálculos, y aproximadamente H mide 685 metros de altura. ¿Bien? ¿Están de acuerdo de todo esto lo que les dije en el GeoGebra, ahora lo estoy escribiendo más bonito y prolijito? ¿Bien? Ahora habíamos dicho que el lado BC era de 1200 y necesitábamos el lado BH para después poder calcular el lado HC. Y habíamos dicho que por medio del coseno lo hacíamos. Bien, entonces puse el coseno de alfa es igual a BH sobre, acá puse H que es la hipotenusa, pero perdón, acá se encontró un errorcito. Bueno, reemplazo datos, bien, y obtengo, despejo lo que necesito por medio de ecuaciones, y por último, este es el resultado de BH, que es de 145. Bien, yo les había dicho que BC es igual a la suma de BH y de HC. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora sé que BC vale 1200. Y acá calculé BH. Bien, entonces también lo reemplazo. Y por último, despejo HC, hago cálculos, y HC vale 1054 aproximadamente. Bien, ahora nos posicionamos en el triángulo rosa fuerte, ¿sí? Que era A, acá no visualicé la H, es AHC. Y nuestra incógnita entre el Parque Luro y el autódromo era AC. Ya tenemos los datos de la altura, ya tenemos los datos de HC. ¿Cómo podemos resolver la distancia entre el Parque Luro y el autódromo? Pitágoras. Perfecto, Carla. Pitágoras. Bau también había dicho. Perdón, gracias, Norma. Sí, también. Entonces vamos a resolver el triángulo de rosa fuerte por Pitágoras. Que todo esto lo vieron con Andrés. O sea que esto es un repaso. Bien, reemplazo los datos. Mi altura era de 685 aproximadamente, elevado al cuadrado, más 1054 elevado al cuadrado. Hacemos las cuentas pertinentes, sacamos la raíz porque no sé qué cosa. Si ves VH, pues no estoy mal. Sabía que iba a encontrar más errores en la presentación. Bueno, en este caso sería AC. ¿Sí? Que lo vamos a escribir porque si no esto... En el último, que sea para que quede ahí. Sí, ahí está. ¿Va? Y así es que por medio de la estrategia de la altura, no importa el triángulo que sea, buscamos las alturas, y lo partimos a ese triángulo en dos, que sean rectángulos, y después aplicamos nuestras razones trigonométricas o Pitágoras, o llegado el caso, buscamos ángulos, todo esto que ya lo vimos con Andrés. O sea que sigo estando en un repaso. ¿Les parece o algo los dejó, como que algo me quedó pendiente? ¿Seguimos adelante o...? Estamos, dijo Bauti. Bueno, genial. Bueno, sigo mi presentación. Y ahora
ya vimos que por la estrategia de altura se puede resolver cualquier triángulo. Ahora, con la misma estrategia, vamos a obtener fórmulas por medio del teorema del seno. El teorema del seno es una proporción entre la longitud de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Bien, para esto también voy a un libro y les voy a demostrar de dónde sacamos esta fórmula, porque después son muy sencillas de aplicar. Y me voy a GeoGebra también, que es más o menos aproximadamente, hizo un triángulo como el de la presentación. Bien, yo les digo que esta fórmula la vamos a obtener por medio de los senos. Entonces, lo primero que voy a hacer, y que también lo hago con la ayuda de la estrategia de la altura, voy a obtener esta fórmula. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular altura. Por ejemplo, una altura que pase por el vértice A. ¿Va? Entonces, quiero que tengamos en cuenta que si hacemos esta altura, tener en consideración el vértice B y el vértice C, porque lo que no tenemos es esta altura. ¿Bien? Ahora, borro este dibujito y voy a seguir con otra altura. En este caso, la altura que pasa por el vértice C. Está enfrentado al lado BA. Bien, lo mismo, en este caso mi altura va a ser esta, ¿sí? Y yo me tengo que posicionar en estos vértices. Borro mis dibujitos y me voy a esta altura. ¿Bien? ¿Por qué me quedo con esta? Porque ya tengo planificado poder llegar a estas fórmulas por medio considerando los ángulos C y A. ¿Bien? Muestro los objetos, que en este caso sería la altura, y los ángulos rectos que se generaron con ella. ¿Bien? Entonces, como queremos trabajar con el seno, lo que vamos a tener de incógnita es esta altura. ¿Bien? Y si yo quiero el seno del vértice A, del ángulo A, ¿bien? Va a ser el seno de A es igual a ¿qué? ¿A qué razón es igual el seno de A? Si este es el cateto opuesto, y entonces esta sería la hipotenusa. H sobre C puso Bautista. Muy bien, Bau y Emiliano. Bien. Esto es una C minúscula. Ahora me posiciono en este angulito, ¿bien? Entonces hago el seno de C y mi cateto opuesto, ahora ¿quién va a ser? De vuelta va a ser H, ¿sí? Y mi hipotenusa en este caso va a ser el segmento CB o A. ¿Va? Entonces H sobre A. ¿Bien? Estas dos razones trigonométricas, ¿qué tienen en común? La altura. ¿Bien? Entonces yo lo que voy a hacer es despejarla. Entonces esto me queda A por el seno de C igual a la altura. Y en este caso va a ser C por el seno de A. El A, esto siempre se pone con un arquito, perdón por la... Y esto es igual a H. ¿Bien? Ahora voy a pasar al Lightroom para hacer la demostración más prolijita. Bien, voy a borrar los dibujitos y me voy a ir al Lightroom. A ver, y acá está. ¿Bien? Bueno, es el mismo triángulo que tenía en GeoGebra. ¿Ves? Los vértices, que vendrían a ser nuestros ángulos, ¿sí? El lado opuesto a ello, le pongo el nombre con minúscula. En este caso A, en el lado va a ser el lado A en minúscula, C en minúscula y B en minúscula. Bueno. Vamos al triángulo AHB. ¿Bien? Habíamos dicho que el seno de B
es igual a la altura sobre C. Bien, y en el triángulo CHA, ¿sí? El seno va a estar dado por el seno de C es igual a la altura sobre B. Todo esto lo habíamos ya enunciado en el GeoGebra. Bien, como les decía, tenemos en común las alturas, entonces las despejamos. ¿Se va entendiendo lo que hago? Lo que estoy diciendo y haciendo para llegar a esta demostración. Sí. Genial. Bueno, como vieran, estas dos ecuaciones, ¿sí?, tienen como incógnita la altura. Entonces, como lo que aprendimos en álgebra, en sistemas de ecuaciones, podemos usar el sistema de igualación, o sea, las igualo. ¿Bien? Y por último, en este caso, como está todo generalizado, lo que voy a hacer es despejar lo que me interesaría, que en este caso es buscar una igualación en estas ecuaciones, entre el lado C y el seno de C, y el lado de B sobre el seno de B. ¿Bien? ¿Se ve? O sea, llegamos, acá lo voy a escribir, a estas dos ecuaciones. ¿Sí? Para que se respeten esta igualación. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora voy a pasar a buscar la ecuación A sobre el seno de A. Y lo mismo. Ya tengo el triangulito, entonces trazo la altura que pasa por el vértice C, esto es de 90 grados, y me posiciono en los ángulos A y B. Para hacer esto, y hago lo mismo que lo anterior. El seno de A es igual a la altura sobre B, que es la hipotenusa. ¿Bien? Y en el otro, el seno de B es la altura sobre A, que sería la hipotenusa del triángulo, de los dos triángulos que armé. Lo mismo, coincide la altura, entonces las despejo. Bien, y por último, aplico sistemas de igualación, métodos de igualación, despejo lo que estoy necesitando, que en este caso es B, seno de B, y A sobre el seno de A. Y por lo tanto, llegué a las tres ecuaciones. Lo que es bueno de estas ecuaciones es que podemos combinarlas como que quisiéramos. Por eso es que la demostración me está saliendo con distintas combinaciones. Pero también depende de la altura que esté buscando y los ángulos que yo vaya a considerar. ¿Bien? ¿Se entendió de dónde sale el teorema del seno? Me imagino que alguien me dirá que sí o no. Sí, sí. Sí. Sí, Coti, puso Bautista. Genial. Bueno, entonces, el teorema del seno, como les venía diciendo, es una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Estas fórmulas las pueden combinar como mejor les parezca, dependiendo de la situación del problema, y lo que sí les quiero decir que para tener en cuenta, para aplicarlo, tienen que tener como datos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, o bien dos ángulos y cualquier lado de ellos. Bien. Ahora voy a pasar a un ejemplo. Bien. Perdón, me adelanté un poquito. Porque les tengo que leer de qué se trata la situación. Bien. La situación es la siguiente. Quieres conocer el ancho de un río y la altura de un árbol que está en la orilla opuesta. Para ello, te sitúas frente al árbol, mides el ángulo que forma con la horizontal la visual a la parte más alta del árbol, que es de 41 grados, te alejas del árbol en dirección perpendicular a la orilla, andando 25 metros. Vuelves a medir el ángulo que forma con la horizontal la visual a la parte alta del árbol, y ahora es de 23. Y ahora sí, voy a pasar a GeoGebra. ¿Bien?
Esta es la situación que nos plantea el problema. Andrés, en el práctico, más o menos tiene una situación parecida, que supieron resolver por medio de triángulos rectángulos. Voy a ocultar las imágenes y ahora les voy a preguntar, ¿cuántos triángulos tenemos? 3. Bien, Carla, bien, Emi. Perfecto, 3. Pero voy a mostrar los triángulos que ustedes creo que ven. A ver, ¿o me quieren decir cuáles son los triángulos que ven? El grande y después la división y quedan 2. Entonces lo sumé. Bueno, O el sea, son grande 3. sería el C con el A, perdón, Y la desprolijidad, ¿sí? Y después tenemos el triángulo este, que es chiquitito. ¿Y de qué tipo es este? ¿Cómo se clasifica este triángulo? Rojo y violeta. ¿Cómo se clasifica? ¿Qué clase de triángulos son? El rojo y el violeta. Triángulos, rectángulos. Perfecto, Rectángulo. gracias, Janet. Muy bien. Y el otro triángulo que todavía no dibujé es este. ¿Bien? Que este es un triángulo de qué clasificación es. Obtusángulo, obtuso, dijo Bautista. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, bueno, mirando acá y analicemos un poquito, ¿qué podemos resolver? Podemos resolver nuestras incógnitas están en el triángulo violeta, que sería la altura y la distancia del río. ¿Tenemos datos ahí para poder resolverlo? No, solamente el ángulo. Perfecto, Carlos. Entonces nos vamos al triángulo verde. En él, ¿tenemos datos? Sí. Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el ángulo de 23 y la distancia entre A y B, que es de 25. Pues nos estarían faltando más datos para poder aplicar el teorema del seno, que es lo que estamos viendo. Voy a borrar los dibujos para que se pueda ver. ¿Bien? Por ejemplo, este ángulo que está acá, alfa, si yo le sumo este, ¿bien? Le podemos poner de nombre gamma, ¿bien? ¿Cuánto mide la suma de estos dos ángulos? El de alfa y el de alfa. El de alfa y el de gamma. 180, dijo Bautista. Genial, miden 180. Entonces, 180 es igual a gamma más alfa. Tenemos el dato de alfa y el que no tenemos el de gamma. ¿Bien? Entonces, a 180 le vamos a restar lo que tiene alfa, que en este caso es de 41 grados. ¿Bien? Y nos queda alfa. Esto, si no me equivoco, es de 139 grados. ¿Bien? ¿Están de Sí. acuerdo? Sí. Genial. Entonces ya tenemos dos ángulos y un lado. Nos estamos aproximando a la observación que tenemos que tener para poder aplicar el teorema del seno. ¿Podemos obtener el tercer ángulo, que sería este? Porque estamos en el triángulo oblicuángulo, ¿no? Obtusángulo, también llamado. ¿Podemos obtener este ángulo que le podemos llamar tita? Sí, porque la unidad es una 180. Genial. Entonces, 180, la suma de Este ángulo. valdría 18. Perfecto, Janet, tenés razón. Listo, me ahorraste todo el paso, borro todos mis dibujitos y ahora lo visualizo en GeoGebra. ¿Va? Entonces ahora sí estamos en condiciones de poder aplicar el teorema del seno, porque tenemos los tres ángulos, aunque también nos decía que con dos ángulos y un lado podíamos,
pero uno de los lados tenía que estar enfrentado a los ángulos, por lo tanto necesitábamos el de 18. ¿Bien? ¿Me voy a Lightroom? Bueno, ya acá dejé visualizado todo lo que hicimos en la... Ay, no me diga que yo... No borré todo lo demás, me descompongo. Bueno, tenemos los datos, tenemos las incógnitas, hicimos lo de los ángulos suplementarios y la suma de ángulos interiores y obtuvimos todos los datos. Ahora, ¿qué nos conviene resolver del triángulo? El triángulo violeta que había hecho hoy. Este era el triángulo violeta. O el triángulo rojo. ¿Qué nos conviene resolver? ¿El A o el B? Aplicando el teorema del seno. El violeta te escribieron en el chat. Genial, genial. Vamos a resolver el violeta, que sería el lado A, de lo que vamos a buscar como dato. ¿Bien? Porque teniendo el ángulo y uno de los lados del triángulo rectángulo, vamos a poder calcular la altura y la distancia del río. ¿Bien? Acá me saltó. Esta es la distancia del árbol, la altura del árbol, y esta es la distancia del río. ¿Bien? Voy a borrar los dibujitos porque cuando mueva el Lightroom se me va a interponer. Bueno, me corro. Como verán, tengo todo visualizado, no se me borró las cosas. Así que sepan, hoy cuando he practicado. Está bien, te seguimos. Capaz que incluso con un punterito vos vas diciendo, está bien. Ah, también, bueno, lo borré. Bueno, aplicamos el teorema del seno. Escribimos la formulita para nuestra comodidad, ¿sí? Para poder elegir cuál de todas vamos a usar. En este caso, tenemos los tres ángulos y queremos hallar A. Entonces, ¿qué dato nos conviene combinar con qué fórmula? Si queremos el lado A, entonces nos conviene usar este primer término. ¿Bien? Y si usáramos como dato el ángulo de 139, a B no lo tenemos, entonces nos conviene usar C sobre el seno de C. ¿Les parece? Bueno, vamos a seguir. Bueno, aplico los datos de la fórmula que decidí, que fue el primero y el último. A la tengo como incógnita, el seno de A es de 23, 25 es el dato que teníamos, ¿no? De la distancia que nos retrocedimos para buscar el otro ángulo, y el seno de 18. Ya acá, sencillo, nos queda la ecuación, despejamos A, reemplazamos datos, y por último, A nos va a quedar como que es de 32 aproximadamente metros. ¿Bien? O sea que tenemos el dato de la hipotenusa. ¿Bien? Ahora, ya tenemos los datos, el 32 de la hipotenusa y el ángulo. ¿Por medio de qué podemos buscar la altura? Lo tengo acá ya visualizado. No sé cómo hacerlo del puntero, Norma. Pero bueno, me quedo acá. Sí, no importa, pero sí, está bárbaro. Está bárbaro. Con el lapicito vas bárbaro también, sí. Bueno, calculamos, o lo corro así, para que no se vea tanto lo otro, calculamos la altura del árbol, ¿sí? Que sería H. Y acá ya nos quedamos en el triángulo que era violeta, ¿sí? Tenemos como dato la hipotenusa y un ángulo. Entonces, como quiero la altura, y mi ángulo está enfrente de la altura, vamos a usar el seno de 41 de H sobre la hipotenusa. Reemplazo datos, despejo la altura, hago los cálculos pertinentes y aproximadamente la altura
del árbol es de 21 metros. ¿Bien? Borro los dibujitos. Y ahora tengo que ir a la del río, antes de correrme, porque ya lo tengo visualizado todo. ¿Qué usaríamos? ¿Qué razón trigonométrica o qué consideran que podíamos utilizar para encontrar el ancho del río? La tangente. Muy bien, podemos usar la tangente. No lo tengo como la tangente, pero se puede usar por la tangente, porque tendríamos, ya calculamos el cateto opuesto, y la tangente sería el ancho del río, sería nuestro cateto adyacente. Está perfecto. Yane, creo Sí, que o me también el hablaste. coseno. Exacto, me conviene el coseno porque ya lo tengo visualizado. Perdón, pero mira, no había pensado en que me vayan a decir la tangente. Muy mal lo mío. Bueno, bien, lo hago por el coseno de 41, es igual a x sobre la hipotenusa, que es de 32. Reemplazamos los datos, despejamos el ancho del río, que era x, y por último, hacemos las cuentas pertinentes y también me quedó aproximadamente de 24 metros. Bastante. También lo podríamos haber resuelto, Jane, vos que dijiste por la tangente, lo podríamos haber resuelto por medio del teorema de Pitágoras. Sí, hay alguien escribió por Pitágoras Ah, también. genial. Bueno, gracias. Yo no, por eso lo tenía Andrés para que me contara qué decía en el chat. Bien, así que esto es una forma de resolver estos ejercicios eh, complejos que se vio en el práctico que Andrés ofreció, ya los habíamos visto, pero bueno, esta es otra forma de poder calcularlos. Lo que se vuelve a ratificar acá, Coti, es cuántas alternativas vamos teniendo Para con poder estas resolver. razones Exacto. trigonométricas y con el teorema de Pitágoras para poder resolver todo. Y ahora con la nueva herramienta que vos estás ofreciendo, que es el teorema del seno, El que teorema del quizás seno. muchos no lo vieron en el secundario. No, creo que, bueno, en el team mío de los viernes sí lo vieron. Es más, lo estaban necesitando con urgencia, por ejemplo, pero que nos adelantáramos. Y bueno, después nuestras compañeras también contaron de las situaciones que han vivido, de cómo directamente ya tenían claro de poder aplicar. Así que algunos lo han visto. Así que por suerte, bueno, me vuelvo a la presentación y ahora voy a pasar a obtener otra fórmula, como la del teorema del seno, pero esta vez la del teorema del coseno. Pero antes de entrar al teorema del coseno, los voy a llevar a Tuay. Los llevo a Tuay, que es una ciudad que está a 10 kilómetros de Santa Rosa. Tuay significa claro en el monte, es una palabra araucana, o bien giro, rodeo o vuelta. Antes era conocido como, antes que se fundara, se lo conocía como el triángulo y cumplía la misión de contener las tolderías. ¿Bien? Bueno, desde 1881 que se fundó hasta la fecha, Tuay ha crecido a igual que Santa Rosa. Y a ella los une la avenida Perón. En estos últimos 30 años, algunos son de Santa Rosa y conocen este detalle, ha crecido muy exponencialmente. Hay muchas quintas, se le llaman zona Villa Amalia o Villa Ángela. Bueno, pero para ello se han tenido que hacer loteos, ¿sí? Porque antes eran terrenos todos muy extensos, eran chacras. Entonces vamos a pasar para un caso de loteo, en este caso que está cerca de las vías del tren, que si bien el tren ya no pasa, pero miren, han tenido que extenderse tanto que han llegado a las vías del tren. ¿Bien? En este caso, el encargado de hacer las subdivisiones de los terrenos es el agrimensor. Y a este buen señor, que es el que se encarga de medir y tratar de que se tracen y se respeten las estrategias que tiene el municipio, que se cumplan, trata de subdividir y que las calles queden linealmente, y si no, pobre, tiene que lograr que se hagan en forma triangular para aprovechar todos los espacios. Bueno, a este agrimensor tuvo un percance con su
sistema de medición y se le borraron algunos datos en las ochavas. Bien, como verán, son triángulos, ¿bien? Y pinta que son todas tienen de forma de triángulos isósceles, ¿bien? Pero decía que no estaba muy seguro si eran todas. A mí me da la oportunidad de poder introducir el nuevo concepto del teorema del coseno. A ver si se corre. ¿Qué pasó? Que no pasa mi diapositiva. Ahí está. Bien. Le pasó, entonces me dan una chance de poder dar la introducción del teorema del coseno. El teorema plantea que el cuadrado de la longitud de un lado es la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados restantes menos el duplo del producto de dichas longitudes multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado en cuestión. Para eso voy a ir a Lightroom para demostrarle de dónde se obtuvo estas fórmulas, que en sí yo acá planteo una, pero son tres dependiendo del lado que sea en cuestión. Bien, y también me iría a GeoGebra. Primeramente me voy a ir a GeoGebra porque es mucho más fácil y poder escribir y todo, y no marco tanto lo del Lightroom. Bien, tengo un triángulo, voy a marcar los lados y los vértices que van a representar los ángulos. Bien, para obtener el teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces yo para eso voy a trazar la altura, que pase por el vértice B. ¿Bien? O sea, mi cateto enfrentado al vértice B es el lado CA. Entonces tracé una recta y la extendí. ¿Se ve? Bien. Entonces acá me quedó un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? A ver, lo voy a marcar con otro colorcito fuerte. ¿Bien? Esto es un... ¡qué feo! Perdón, ¿eh? Pero bueno, esto es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bien. Se ve perfecto. Entonces, quedó bueno. No, estaba perfecto el de abajo, pero se advierte perfecto cuál es el que querés señalar. Bueno, borro el dibujo, me quedo con lo que tenía. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ahora el triángulo que me quedó, que generé, que sería el B, HA, ¿sí? Y yo les digo que es una generalización del teorema de Pitágoras. Considerando este triángulo, el teorema de Pitágoras, ¿cuál sería mi hipotenusa? C. Genial. Que sería C al cuadrado, porque para aplicar el teorema de Pitágoras, la hipotenusa va al cuadrado y la suma de sus dos catetos también es al cuadrado. ¿Cómo sería? ¿Cuál cateto sería uno de los que pertenecen a este triángulo? HA. H. Principalmente H, porque acordate que mi triángulo es este grandote. Sí. ¿Y qué letra es la de abajo? De abajo de B, digamos. H. Ah. Lo quise correr hoy y no podía. Entonces, perfecto. Esto es H al cuadrado. Más el otro cateto, ¿cuál vendría a ser? K más B, te escribieron, Coti. Genial. Genial. Lo voy a escribir B más K para mi conveniencia después, ¿eh? No es porque sea mala. De las dos maneras está bien. ¿Sí? Aparte hay una propiedad que dice que, ¿cómo es? La propiedad conmutativa. ¿Sí? Bien. Entonces nos vamos al Lightroom y ya para poder explicar qué vamos a hacer para poder lograr llegar al teorema del coseno. Bien. A ver, vamos al Lightroom. Y acá está. Me bajo un poquito. Y ahí está. ¿Bien? Entonces, acá es donde le puse que son tres fórmulas. Yo me había primero escribí en mi presentación A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, por el coseno de A. ¿Bien?
Y acá les hice, más o menos, le escribí, el negro es el triángulo que teníamos, y el rojo es lo que le agregué para formar un triángulo rectángulo. Y acá tengo C al cuadrado es igual a H al cuadrado más B más K, todo elevado al cuadrado. ¿Bien? Pero bueno, ahora les pregunto, que voy a hacer Tomaría la última. ¿Cómo, hija? Tomaría la última de C a la 2 igual a la 2 más B a la 2, ese. Claro, voy a hacer la última, exacto. Muchas gracias por el detalle. Bueno, ahora para lograr llegar a demostrar este teorema, voy a buscar apoyo en cálculos auxiliares. ¿Bien? En este caso, H. H está en el triángulo que formé para mi conveniencia, ¿no? Y considero el vértice C o el ángulo C. Entonces, por medio del teorema del seno, yo tengo que H sobre A, ¿sí?, se puede cumplir. Entonces lo escribo a esta razón trigonométrica. El seno de C es igual a H sobre A. Bien, porque yo lo que estoy buscando, ¿quién es H? Entonces, despejo H y me encuentro con que es A por el seno de C. El A que estaba dividiendo lo pasé multiplicando. ¿Bien? Ahora me voy a preguntar, ¿quién es K? ¿No? K es igual al coseno, que sería mi cateto adyacente, sobre la hipotenusa. ¿Bien? Despejo K, o sea que mi A va a pasar a multiplicando, y ahí tengo quién es mi H y quién es mi K, por eso es que lo puse con rojito. Entonces, estos datos que encontré los voy a reemplazar en esta fórmula. ¿Bien? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Sí, sí. Genial. Bueno, entonces reemplacé mi H por A por el seno de C y lo elevé al cuadrado, como decía que era H. Y a B más K, a B lo dejé, porque a este sí dato lo tenemos, más acá lo reemplacé por A por el coseno de C elevado al cuadrado. Pues bien, ahora, en el primer término, ¿sí?, aplico una propiedad, ¿se acuerdan qué propiedad es? De la potencia. Bueno, ¿no se acuerdan? Distribuyo el exponente en cada una de las bases. Entonces va a ser A al cuadrado por el seno al cuadrado de C. Bien, ahí escuché a alguien a lo lejos, no sé quién me habló. El segundo término es el cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan cómo era el cuadrado de un binomio? ¿Sí? El primer término lo elevamos al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, o sea, B por A por el coseno de C, más el segundo al cuadrado, que sería A al cuadrado por el coseno al cuadrado. ¿Bien? Entonces, aplico estas propiedades, que es lo que le dije, y lo visualizo de lo que estábamos diciendo, ¿va? Hice la distribución del exponente, en el primer término me quedó A al cuadrado por el seno al cuadrado de C, más, y ahora en el segundo término aplico el cuadrado de un binomio. B al cuadrado más el doble producto de B por A por el coseno de C, más A al cuadrado por el coseno de C, que es el último término. Pero ahora hay que prestar atención en un detalle, porque nosotros estamos viendo este C, pero nuestro C es el que abarca este angulito. ¿Bien? Entonces, con Andrés vieron, esperen que corra un poquitito, con Andrés vieron los ángulos suplementarios y qué pasaba con el coseno de un ángulo suplementario que trabajamos creo que en el ejercicio 4, si no me equivoco. Andrés, no sé si te acordás en qué ejercicio estaba. Bien, entonces visualizo. Los ángulos suplementarios, al sumar un alfa y un beta, te quedó voy a borrar acá. Al tener un alfa y un beta, en este caso puede ser mi alfa, y acá puede ser mi beta,
estos dos ángulos suplementarios sumados me dan 180. Pero cuando es el coseno de un ángulo suplementario, vendría a ser que el coseno de 180 menos c, que es realmente lo que tenemos acá, que sería alfa. ¿Va? Y eso como resultado nos da igual a menos el coseno de c. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de esto? ¿Más o menos pudieron llegar al práctico? ¿Sí? Esta parte es bastante compleja, es lo que decía Norma, que estuviésemos atentos a estos ángulos, pero bueno, sigamos. Sí, era el ejercicio 26, Coti, para... ¿Sí, 26? Uy, ¿por qué me adelanté tanto? Yo dije 4, capaz que quería, sé que estaba por esos lugares. No hay Bueno, problema. entonces. Acá, Coti, que me encanta cómo está escrito todo bien claro, a lo mejor la idea es esa, solo de ratificar que tenemos que estar pensando eso, que los cosenos, cuando estamos hablando de ángulos suplementarios, dan el mismo valor con signos signo opuestos. Claro, con eso ya ahí termina de cerrarse esto que estás resolviendo y creo que queda sencillo y entendible. Bueno, entonces ahora teniendo en cuenta que ahora el coseno va a ser menos coseno de c, tengo que reemplazarlo acá en el producto, porque cuando lo hubiera elevado al cuadrado también va a quedar positivo. Pero el problema está cuando yo hice el doble producto del primero por el segundo y que en este caso entra el coseno de c. Por lo tanto, lo tengo que cambiar de signo. ¿Entienden eso? Bien. Bueno, ahora voy a asociar el primer término, que es este, con el último. ¿Bien? Porque es a al cuadrado por el seno de c y a al cuadrado por el coseno de c y saco factor común a. ¿Bien? Borro los dibujitos para mi comodidad y visualizo lo que le estoy diciendo, que voy a agarrar el primer término y el último y voy a sacar factor común, que en este caso, ¿se acuerdan cómo era sacar factor común? El primero y el último término nada más necesito. Del eje de álgebra, si no me equivoco, que se vio. Bueno, si no importa. Entonces, sigamos con el c al cuadrado. Sacar factor común sería sacar factor común a al cuadrado, y por lo tanto me queda seno al cuadrado de c más coseno al cuadrado de c. Y lo demás queda tal cual como estaba. Seno al cuadrado de c más coseno al cuadrado de c, ¿cuánto daban? ¿Se acuerdan que era una identidad trigonométrica? 1. Perfecto, da 1. Uno dice Bau también. Bien. No lo logré, apreté mal. Bien, entonces ahora al seno al cuadrado de c más coseno al cuadrado de c lo voy a reemplazar por 1. ¿Sí? Y miren cómo va quedando bonito, que realmente el teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. Entonces me queda c al cuadrado es igual a al cuadrado por 1 más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de c. Acá lo escribo más bonito, le saco el 1, ¿bien? Y entonces toda esta demostración se puede hacer por cualquiera de los ángulos que uno quisiera considerar. Yo elegí este porque era un triángulo obtuso. ¿Bien? ¿Se entendió de dónde sale el teorema del coseno? Sí. Sí, sí. Señal Cava. Sí, Coti, te ponen que Lo que sí. vamos a aplicar van a ser las fórmulas, pero bueno, era importante saber de dónde salen ciertas cosas en la matemática. ¿Bien? Bueno, nos vamos de vuelta a la presentación y en este caso, ahora sí, podemos, bueno, esto es lo que recién voy a repetir lo mismo, de que dependiendo el lado que sea, se va a cumplir la misma, como es lo mismo de lo del teorema, ¿no? Que La misma relación. la misma relación. Bueno, O ahora sea, sí Coti, vamos. que digo yo, como cuestión bien interesante como herramienta. Si tenemos un triángulo rectángulo y queremos analizar la relación entre los lados, usamos el teorema de Pitágoras. Y si tenemos un triángulo como estos, que son los no rectángulos, en vez de quedar solamente en
a cuadrado igual a b cuadrado más c al cuadrado, hay un factor de corrección ahí, que es ese del menos 2 Menos por 2 a, por A por ese B por el del coseno doble. del ángulo en cuestión. Claro, Genial. que el ángulo ese es el que está siempre enfrente del lado que estoy teniendo como referencia, ¿verdad? Exacto. Está Bueno, bueno Sí, o ángulo pensar en eso. comprendido entre los lados también se suele decir. Claro, exacto. entre los otros dos, claro, entre los otros dos lados, eso. Bueno, ahora, dependiendo de la ochava, estamos olvidando de la ochava, del problema que tenía el agrimensor. Volvamos a la Solamente, ochava. lo único que falta, que queda por hacer, es reemplazar los datos. En este caso el ángulo es de 30,53, yo lo redondeé a 31 para que me sean más fáciles los cálculos, pero si ponemos todo perfecto en la calculadora también da, ¿bien? Yo para agilizar los cálculos, entonces reemplacé los datos, después como el A está al cuadrado, lo paso como raíz a la potencia y me da que A es igual a 4, entonces evidentemente el triángulo es isósceles. Ahora bien, ahora pasamos de vuelta a Bernardo, que lo resolvimos por la estrategia de la altura. Y ya conociendo ahora el teorema del seno y el teorema del coseno, a Bernardo, a la situación de Bernardo, ¿lo podríamos haber resuelto por alguno de estos teoremas? A ver, yo acá más o menos le di 4 opciones. ¿Cuál podríamos usar? Recordarnos los datos que teníamos y lo que teníamos que averiguar. Bueno, los datos que teníamos era la distancia de su casa al Parque Luro, que era de 700, y la distancia de su casa al autódromo. Y había que averiguar la distancia entre el Parque Luro y el autódromo. Y otro dato que tenía Bernardo es que el ángulo comprendido entre el Parque Luro y el autódromo era de 78. O sea que tienen 2 lados y un ángulo, como dato. A ver si a alguien se le ocurre. Lo anoto. Ya quiero. Me gusta escribir con esto. ¿El tercero? Perfecto. ¿Sí? ¿Que sería cuál? El teorema del coseno. Coti, Coseno. antes nos están Claro, Coti, preguntando quizás tendrías que. eso, a Perdón. ver. Ahí Andrés, dale, decile. No, por ahí tratar de marcar o señalizar cuáles eran los vértices o el nombre, la letra, que simbolizaba cada uno, como para que podamos identificar cuáles son los lados. Este era B, este era C y este era A. Este, entre la casa y el Parque Luro, era de 700, entre su casa y el autódromo era 1200, y el ángulo aproximadamente entre ellos era de 78. ¿Bien? Igual ya Emiliano dijo que era el tercero, pero bueno, a ver si los chicos están de acuerdo. Vamos a ver si están de acuerdo, porque puede que alguien salte y Bautista diga, sí. Bautista está de acuerdo conmigo porque es mi chico preferido. Ya hacemos diferencias, qué horror. Carla, vos también, pero sos del grupo de Andrea. Jane pone también, Coti, Ahora me ofendí. que lo identificó. Bueno, listo, Jane, muchas gracias. Y es el tercero. Aplicamos el teorema del coseno, o sea, solamente es reemplazar datos y después sale divinamente cómo resolvimos la ochava recién. Es simplemente reemplazar datos y ya está. ¿Bien? Bueno, acá dejo mi lapicito. Ya lo que es el teorema del coseno, está la demostración, está el ejemplo, y bueno, y también está la situación de Bernardo que se solucionó. Bueno, ahora sí, cambiamos de tema. Hicimos un buen recorrido entre ángulos y los triángulos oblicuángulos. Ahora vamos a introducir una nueva herramienta que son las funciones trigonométricas y sus gráficos. ¿Bien? Para eso me voy a ir a un simulador. Antes quería decirle que estas funciones se repiten en ciclos a través del tiempo, como la actividad cardíaca, el movimiento de los planetas, la variación de la presión que produce en el aire la propagación de un sonido. Y bueno, este tipo de fenómenos se lo conocen con el nombre de funciones periódicas. ¿Bien?
ver, y me voy acá. Sí, señor. Bien. Bueno, antes de avanzar en todos estos gráficos y todo, que es bastante lindo, o no, para unos, para otros sí, con Andrés estudiaron que los ángulos se miden en un sistema circular. ¿Y cómo se miden estos ángulos? Estos ángulos, bien digo. ¿Se acuerdan? No entiendo la pregunta. ¿Cómo se miden los ángulos en un sistema circular? Antihorario. Se miden antihorario, van en antihorario, pero también pasan a ser, ¿se acuerdan? Los radianes. Radian. Exacto. ¿Sí, Andrés, o me equivoco? Vos No, chiflame, no, Andrés. perfecto, perfecto. Ahí Bien. está, incluso Bautista también lo había escrito. Ah, genial. Ah, claro, Bueno, era lo de los radianes igual a pi. exacto. Muy Era bien. 14,2 o 14, no me acuerdo cuánto valía pi. Sí, 3,14 3 me comas, decís. al revés. Sí, que 3 Andrés comas. lo demostró divinamente. Bueno, el radian es la medida del ángulo central que en una circunferencia determina un arco de la misma medida que el radio. Yo acá les voy a dar play para que vean que, como decía Carla, que es antihorario, y bueno, si se puede ver que el ángulo cómo va cambiando y cómo los radianes se van haciendo en números reales. ¿Sí? Bueno, entonces, como la Perdón, medida es en ahí, radianes de un... perdóname, ahí lo que tenemos que mirar, porque vemos los puntitos, la relación entre el puntito que va girando alrededor de la circunferencia en sentido antihorario Antihorario. sería, en cada caso, el puntito que va apareciendo en el eje horizontal. Ahí es donde se Exacto. anotarían como variable, buenísimo, y por eso vemos los puntitos en el eje X, ¿no? Que van correspondiendo a los puntitos que determinan cada uno de esos ángulos. ¿Se puede dar otra vueltita? Que me Sí, encanta. sí, sí. Y ahora se viene lo más lindo. Entonces, como la medida es en radianes de un ángulo orientado es un número real, podemos definir las funciones trigonométricas. Te lo freno un poquito, lo voy a llevar a 0 y voy a visualizar el 0. ¿Bien? Vamos a empezar por el 0. Ahora voy a preguntar algo, por eso es que hicimos lo de la circunferencia trigonométrica. Dice, preguntándonos, ¿es posible establecer una relación funcional entre un ángulo y un seno? ¿Qué dice? Con todo, aprieto play. ¿Se puede relacionar un ángulo y su seno? Sí. Exacto. Perfecto. Vuelvo a hacer. ¿Sí? Es posible, también Andrés esto lo fue comentando. Como se puede observar, en la circunferencia trigonométrica nos ayuda a visualizar que el seno de un ángulo es igual a su medida en el eje de las ordenadas. Perdón, pero se me seca la garganta. Entonces, para analizar el gráfico, considerando la circunferencia trigonométrica para cada ángulo, su seno es la ordenada. Voy a tratar de hacerlo manual para que se vaya viendo bien de a poquito. ¿Se ven? ¿Se observan? ¿Sí? Su seno es la ordenada del punto, que es la intersección del radio con la circunferencia. Para cada distinto ángulo que se marque en la circunferencia, se pueden observar cómo va quedando en el gráfico. ¿Va? Dependiendo del valor que le vayamos dando, acomodando el angulito, ¿sí? Nuestra gráfica se va modificando. Esto, si lo tuviéramos que hacer en papel, no nos querrían. Yo le dije a Norma, en el práctico lo podemos decir que lo hagan en papel. Y Norma me dijo, no, el práctico no se va a hacer así. Bueno, para cada distinto ángulo que se marque en la circunferencia, se puede observar cómo va quedando el gráfico. Una vez que se recorrió toda la vuelta, es posible seguir recorriendo otra vuelta. Por lo tanto, es una función continua y periódica. ¿Bien? Llega a 360 y vuelve a hacer otra vuelta. ¿Lo observan eso? Bueno. Ahora, tomando un punto, el 1, 0, el ángulo es 0 radianes y el radio, como ya sabemos, gira antihorario. La función seno
va creciendo, esto lo voy a hacer manual, va creciendo paulatinamente hasta llegar, y ahí hasta pi2. ¿Está? 90. ¿Bien? Allí alcanza el valor que i es igual a 1. ¿Lo pueden visualizar? Sí, que es esta, donde más de eso no va a crecer la función. ¿Bien? Después de ahí va a empezar a disminuir hasta llegar a pi, que es también 180. ¿Lo ven? ¿Sí? Después sigue disminuyendo aún más, ya que el valor se hace negativo, hasta alcanzar i igual a 1 cuando es 3 medio de pi. ¿Va? Y por último, nuevamente regresa, empieza a crecer un poquito hasta llegar a 2pi, donde comienza todo de vuelta. Bien, ahí le aplico el play para que se vea todo más rápido. Así que esta función, la función seno, es una función periódica, donde el dominio son todos los reales y la imagen es entre menos y 1 y 1. ¿Bien? Lo que significa que el mayor valor que pueda alcanzar el seno es 1, mientras que el menor valor es el menos 1. Bueno, ahora voy a dejar de visualizar el seno, me voy a volver al 0 y voy a hacer visualizar el coseno. Al coseno, igual que el seno, existe una relación funcional entre su ángulo y su coseno. Bien, ahí esto es igual como en el seno. Nuevamente, tomo el punto 1 y 0, pero esta vez la función coseno vale 1. ¿Lo ven acá? A ver si lo puedo hacer. Lo que pasa es que después tengo que borrar. Bien, acá el coseno vale 1. Bien, y a partir de ahí, voy a borrar esto que escribí, lo hago manual, porque si lo dejo hacer automático, va todo muy rápido. ¿Bien? A ver, acá. ¿Bien? Entonces, empieza en 1 y a partir de allí disminuye, llegando a 0 cuando el ángulo es pi medios, o 90. Acá me pasé de largo. ¿Bien? Sigue disminuyendo y toma valores negativos hasta llegar a i igual a menos 1, en pi, o 180. ¿Bien? Luego comienza a aumentar paulatinamente hasta llegar a 0 en 3 medios de pi. ¿Bien? Y vuelve a tomar el valor, bueno, y después vuelve a 2pi y se vuelve a repetir. Ahora sí, lo voy a poner automático. Entonces, la función coseno es la misma que la función seno, salvo que están desplazadas pi medio una respecto de la otra. Se las hago visualizar a las dos, ¿va? Y se ve que una está desplazada pi medio de la otra. Ambas, el dominio son todos los reales y su imagen va a estar comprendida entre menos 1 y 1. ¿Bien? Ahora voy a pasar a otra tercera función, que es la tangente. Porque el ángulo está acá. Bien. La tangente se la puede definir como el cociente de la función seno sobre la función coseno. Ahí no está definida los valores reales en donde el coseno valga 0. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué pasa? ¿Que algo no se puede dividir por 0? ¿Qué pasa? No se puede. Por eso es que acá no se va a ser una función continua. Entonces hace como un salto. Por lo tanto, los valores de discontinuidad van a ser pi medio, 3 medio de pi, 5 medio de pi, y así sucesivamente. Allí la función toma valores muy grandes o muy pequeños. Esta función no es una función acotada, por lo tanto, la imagen de la función es el conjunto de todos los números reales. Voy a aplicar el play para que se vea lo que está pasando, que es cómo salta cuando llega a pi medio o 3 medios de pi.
Bien, los periodos están separados por asíntotas verticales y por lo tanto no es una función continua. Me freno acá y ahora hasta acá llegué con esto. Ahora me voy a pasar de vuelta a la presentación, si es que me deja. Bien. ¿Se ve que cambié a la presentación? Ahí está abriendo. Sí. Bien. Bueno, ahora nos vamos al desplazamiento de las funciones trigonométricas. Todo esto es lo que le voy a contar, después voy a pasar a un simulador para que también se pueda ver. ¿Bien? Bueno, en este caso nosotros siempre trabajamos con y ya habíamos hablado que el seno y el coseno se comportan igual. Por el momento ahora voy a empezar a explicar esta nueva función que h de t es igual a un seno de t más 3 más 3. Para eso vamos a ir a una divina tabla de valores, si es que la compu me deja. Bueno, primeramente les muestro esto, que es la imagen que habíamos visto en el simulador de cómo se comporta el seno de t, y que el seno de, sí, de t bien digo, y que la imagen es entre menos 1 y 1. Ahora, dándole una tabla de valores, vamos a ver qué es lo que pasa con la nueva función que es h de t. Le damos a t los valores que quisiéramos, yo elegí esto, los reemplazo en la función seno de t, y a ese valor lo sumamos más 3. ¿Va? Primero, bueno, entonces, a ver qué más sigue después. Y acá me queda la gráfica, después voy a GeoGebra y le explico bien lo que va pasando acá. Gráficamente sería que va a subir 3 unidades cada punto de la gráfica. Entonces la función h de t, el 3 es una constante, o sea que puede ser cualquiera, en este caso es 3, pero pasa a ser una constante que llamaremos c, y produce un desplazamiento vertical, ¿sí? O sea que va a subir para arriba en este caso. Esto produce una modificación en la imagen que va a ser menos 1 más c o 1 más c. En este caso mi c es 3. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a estudiar las variaciones de la amplitud. No sé, ¿se ve? Yo no veo porque tengo, sí. Las variaciones de la amplitud y el periodo. Sí, sí. También tomando una tabla de valores. Ahí está. Le damos valores a t, los reemplazamos en la función, y después a ese valor lo multiplicamos por t. En el primer caso, como el seno de t es 0, entonces lo multiplicamos por 3 y también da 0. En este caso, el periodo no cambia, pero lo que cambia es la amplitud de la onda, que ahora es 3. Al modificarse la amplitud de la onda, también se modifica la imagen. ¿Bien? Ahora se tiene que la imagen es 3, de menos 3 a 3. Entonces la función s de t se estira o aplasta la onda de la función seno, es decir, se dilata o comprime verticalmente el gráfico. ¿Va? Ahora vamos a pasar a otra función, a ver, que es la función g de t, donde el coseno y su argumento va a estar dado entre t menos pi 4. En este caso, en la tabla de valores, me adelanto acá un ratito, cuando t toma un valor pi sobre 4, uy, se apresta al restarle pi sobre 4, el valor de t de pi sobre 4 pasa a comportarse como valor de t igual a 0. El coseno de t pasa a estar corrido al eje horizontal en pi 4. No sé si se observa, pero bueno, después en el simulador se va a ver mucho más lindo. ¿Sí? Tanto el periodo como la amplitud no se modificaron, pero al haber un desplazamiento, en este caso en el eje horizontal, implica que ahora el gráfico G corta en el eje X en otros puntos. Por lo tanto, los ceros de G se modificaron con respecto a los ceros de T. Y bueno, entonces esto se produjo un desplazamiento. Ahora voy a pasar a analizar las funciones, pero con diferentes coeficientes.
que son los parámetros de la función. En este caso, A por el seno de B de X más C, y el otro es I igual al coseno de BX más C. Bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar? La amplitud. ¿Cómo hay que tener en cuenta para calcular la amplitud? La amplitud representa la mitad de la distancia entre los valores máximos y mínimos de la función, y se determina por una expresión del valor absoluto de A. ¿Bien? El periodo determina la expresión, se determina por la expresión T es igual a 2pi sobre B, para calcular el periodo. Y el desplazamiento, que también se lo suele llamar fase, representa la medida del ángulo en que la gráfica se desplaza horizontalmente. Bueno, esta medida depende de los valores de B y de C. Al determinarla por la expresión F, les dije que se puede también nombrar el desplazamiento como F igual a C sobre B. Ahora, ¿y qué más? Listo. Y esto. Un intervalo que contenga exactamente un ciclo se puede hallar al resolver la desigualdad. Esta desigualdad va a ser lo que está dentro del argumento entre 0 y 2pi. Bueno, ahora me voy a un simulador. A ver si sí, bien. En este caso, el primero es A por el seno de B de X más C más D. Bueno, en la primera función que nosotros teníamos, ¿sí? Que era h de t, habíamos calculado, para calcular la amplitud, habíamos dicho 3 por el seno de 3. Entonces voy modificando hasta llegar a 3. Me pasé. Bien, limpio la escena y ven que la amplitud se distorsionó. La onda se hizo más alta. Bien, pero la imagen, como habíamos dicho hoy, pasa a ser de menos 3 a 3. Bien. Ahora voy a usar el seno de 3 más 3. A este también lo voy a poner en 1, porque está bueno esta simulación, y voy a limpiar la escena. Bien. Habíamos dicho que h de t era igual a seno de t más 3. Y habíamos dicho que se desplazaba verticalmente. Y me pasé de largo. ¿Bien? ¿Observan que se movió para arriba? Bueno, acá, no, voy a llevarlo de vuelta al eje donde estaba, para que puedan observar pasito por pasito. No sé, me pasé de largo. Bueno, limpio la escena. Y ahora voy a usar, ¿ves? Se pueden observar que las curvitas se hacen más chiquitas, pero van a estar entre 0 y 2pi, y se va a contar cuántas ondas se generaron. ¿Va? Y vuelvo a la escena, lo quiero hacer uno por uno, para que se pueda ver. Uy, ¿qué pasó acá? Me la mandé. Bueno, inicio. Listo. Y me faltaría el C, que se acuerdan que se desplazaba se corría del vértice, o sea, se corría. ¿Bien? Están re lindos estos simuladores. Se los voy a mandar para que lo puedan usar. Porque si bien yo en el práctico les ofrezco que hagan los ejercicios en GeoGebra, pero el deslizador también sirve para ver cuál es la amplitud, cuál es la fase y cuál es el periodo. ¿Bien? Bueno, ahora me voy a la presentación de vuelta. Ya vimos en el simulador cómo se comporta la tangente. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a tomar, ya sabemos cómo se comporta la tangente, ¿sí? Bien dije. La noción de la
La tangente, ¿se acuerdan que era la relación entre el seno y el coseno? Y cuando el coseno valía 0, se producía una discontinuidad. ¿Bien? Con la cotangente pasa exactamente lo mismo, pero ahora la cotangente va a ser, en vez de, como en la función tangente era seno sobre coseno, ahora la cotangente va a ser coseno sobre seno. Por lo tanto, la discontinuidad va a estar en el seno. Entonces, cuando el seno se haga el 0, hace el saltito. ¿Bien? Así que creo que acá nada más. Son discontinuas bueno, lo mismo, la cotangente es discontinua en pi, en 0, en pi, en 2pi y 3pi, y todo lo que sea múltiplo de pi va a ser discontinua. Al igual que la función tangente, la función cotangente es periódica, su imagen es todos los reales y el dominio va a ser todo, a excepción de todo lo que sea múltiplo de pi. Bien, ahora vamos a pasar, así como a la función secante y la función cosecante. Me estoy trabando. Bueno, la función secante es la inversa del coseno y la función cosecante es la inversa del seno. Esta es la gráfica de la función secante. Como ya había dicho, los puntos discontinuos va a ser más menos pi sobre 2, o más menos sobre 3 medio de pi, más menos sobre 5 de medio. Donde el coseno de x igual a 0. Al igual que las demás funciones, es periódica con periodo pi, y también se puede observar en esta gráfica que la función jamás toma valores en el intervalo menos 1 y 1. Bien. El dominio también son todos reales, menos donde x es, acá se los digo en forma, menos donde 2n más 1 por pi sobre 2 se hace, menos en ese lugar, que es donde se nos hace la discontinuidad. Bueno, y como ya les había dicho, los puntos discontinuos en la secante es 0, pi, estoy en la secante, me perdí. Bueno, perdón. Sí. Y bien, y todo, la imagen son todos los reales, excepto el menos 1 y el 1. En cuestión a la cosecante, es muy parecida a la función secante, nada más que está desplazada hacia la derecha. Por lo tanto, cambian sus puntos de discontinuidad. El dominio va a ser todos reales menos los múltiplos de pi, y la imagen va a ser todos los reales, excepto el 1 y el menos 1. Y creo que llegué a dar todo lo que tenía que dar. Si alguien no entendió, me pega el grito. Sepan perdonar mis inseguridades, porque lo que más tengo son inseguridades mías. Y bueno, si alguno quiere hacerme alguna pregunta que les haya quedado así en el aire, y si no, por hoy ya estamos listos. Gracias, Coti. Quizás, Andrés, vos ahí cortás la grabación, porque ahora podemos seguir un poquito con una charlita informal, pero está re buena la oportunidad, Coti, que estás con tantos graficadores y demás,